¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las personas trabajan toda su vida y aún así no logran libertad financiera? Lo peor es que muchos creen que la solución está en ganar más dinero, pero en realidad el problema es cómo pensamos y cómo usamos lo que ganamos. Ese es el punto central que plantea Padre Rico, Hijo Rico. El dinero no es el verdadero problema es nuestra mentalidad frente a él. La primera gran diferencia, mentalidad de riqueza versus mentalidad de escasez. El libro plantea una comparación muy clara entre dos formas de pensar. Por un lado, la del padre pobre, que ve el dinero como algo que se consigue trabajando duro y con seguridad en un empleo estable. Por otro lado, la del padre rico, que entiende que la verdadera seguridad está en aprender a generar ingresos de diferentes formas y en hacer que el dinero trabaje para ti. Esta diferencia parece obvia, pero lo cierto es que casi todos hemos sido educados bajo la lógica del padre pobre. Estudiar, conseguir un empleo y depender de un salario. El problema es que un salario jamás te dará libertad. Luego está los activos y pasivos, la enseñanza que cambia la forma de ver el dinero. Una de las ideas más poderosas del libro es la distinción entre activos y pasivos. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es aquello que te lo quita. Suena simple, pero en la práctica no lo aplicamos. La mayoría de las personas cree que comprar una casa, un carro es un activo, cuando en realidad muchas veces son pasivos, porque generan gastos continuos, hipoteca, impuestos, mantenimiento, combustible. El padre rico enseña que la clave es acumular activos, no pasivos disfrazados de estatus. Quien no comprende esta diferencia termina trabajando toda la vida para pagar deudas. Kiyosaki insiste en algo muy humano. Lo que más frena a las personas no es la falta de dinero, es el miedo a perderlo. Ese miedo lleva a la mayoría a elegir la seguridad de un empleo estable en lugar de arriesgarse a aprender, invertir o emprender. Lo irónico es que esa seguridad es falsa. El empleo puede terminar en cualquier momento y la dependencia de un salario te vuelve vulnerable. En cambio, quien entiende el riesgo como parte del crecimiento busca oportunidades, experimenta y aprende de los errores. El miedo al fracaso es lo que mantiene a millones atrapados en el mismo lugar durante décadas. Este libro golpea fuerte cuando muestra cómo el sistema educativo tradicional nos prepara para ser empleados, pero nunca para ser libres. Se nos enseña a leer, escribir, memorizar fórmulas, pero nadie nos enseña a manejar dinero, a invertir o a entender cómo funcionan los impuestos. Por eso, aunque tengas un título universitario, puedes terminar igual de endeudado que alguien que nunca estudió. La verdadera educación financiera no la vas a encontrar en la escuela, la tienes que buscar por tu cuenta. Y eso es lo que separa a los que logran libertad de los que siguen atrapados en el ciclo de las deudas. Uno de los puntos más incómodos del libro es este: no importa cuánto trabajes, si tu ingreso depende solo de tu tiempo y esfuerzo, siempre estarás limitado. El padre pobre enseña a trabajar por dinero, mientras que el padre rico enseña a hacer que el dinero trabaje para ti. Esa diferencia marca un abismo. Trabajar más horas solo te dará cansancio y un poco más de ingresos. Para invertir en activos, en negocios o en conocimiento financiero, te da la posibilidad de multiplicar lo que tienes sin depender de que estés presente todo el tiempo. El libro no trata de convencer a todos de que sean empresarios, sino de abrir la mente a pensar como emprendedores. Tener mentalidad emprendedora significa buscar soluciones, detectar oportunidades y no conformarse con la zona de confort. Una de las reflexiones más fuertes que deja el libro es que muchas veces confundimos libertad con capacidad de gastar. Nos han enseñado a creer que entre más cosas tengamos, más éxito tenemos. Sin embargo, esa mentalidad es la que mantiene a las personas atrapadas en deudas. El consumismo se alimenta de la necesidad de aparentar, mientras que la verdadera riqueza se construye de manera silenciosa, con disciplina, inversión y paciencia. El padre rico insiste en que el lujo viene después, nunca antes. Comprar estatus es lo que hunde a la mayoría.
Otra enseñanza clave es que la educación financiera no se trata de un curso o un título, sino de un proceso continuo. El padre rico enseña a ver cada error como una lección, mientras que el padre pobre huye del fracaso. El padre rico lo analiza y lo convierte en aprendizaje. Esa diferencia es lo que permite crecer, porque el que se atreve a equivocarse pronto acumula experiencias y esa experiencia es más valiosa que cualquier diploma. La mentalidad de aprendiz es la que abre las puertas a nuevas oportunidades. Ignorar la educación financiera también tiene un precio y es mucho más alto de lo que imaginamos. Cuando no entiendes cómo funciona el dinero, terminas gastando de más, endeudándote en créditos que no puedes pagar o trabajando toda tu vida para sostener un estilo de vida que realmente no puedes costear. El padre rico muestra que la ignorancia cuesta más que la educación. Puede que aprender sobre finanzas requiere esfuerzo, pero pagar el precio de la ignorancia puede significar una vida entera atrapada en las deudas. Te coloco un ejemplo. Imagina a Juan, un joven que desde niño escuchó que lo más importante era estudiar mucho para conseguir un buen empleo. Juan cumple ese consejo, termina la universidad, consigue un puesto estable en una empresa y comienza a recibir su primer salario. Al principio siente que todo va bien, pero pronto llegan los gastos, la renta, los servicios, el transporte, la comida. Y como quiere demostrar que está progresando, compra un carro a crédito y se endeuda con una tarjeta para amoblar su departamento. Cada vez que recibe un aumento en el trabajo, lo celebra gastando más. A los 5 años gana más del doble de lo que ganaba al inicio. Pero sus deudas también son el doble. Juan trabaja duro incluso más horas, pero nunca se siente libre. Vive con miedo a perder el empleo porque sabe que si eso pasa no tendría cómo pagar todo lo que debe. Ese es el círculo del padre pobre. Trabajar por dinero, gastar más de lo que se gana y depender siempre de un sueldo. Ahora piensa en Ana, que también estudió y consiguió un trabajo. Pero en lugar de endeudarse para aparentar, decide vivir con menos de lo que gana y aparta un porcentaje fijo para aprender a invertir. Con el tiempo, compra un pequeño activo, un curso que le permite generar ingresos extra, dando asesorías online. Después, con paciencia, invierte en un departamento pequeño que renta y le da un ingreso mensual. Cuando recibe un aumento en su empleo, en lugar de gastarlo en un carro nuevo, lo destina a otro activo. 5 años después, aunque su salario no es tan alto como el de Juan, Ana tiene varias fuentes de ingreso que no dependen de su tiempo. Si pierde su empleo, sus activos seguirán generando dinero. Ella no vive con el miedo al futuro, porque sabe que su libertad no depende de un solo cheque. Ese es el camino del padre rico, usar el dinero como herramienta para ganar tiempo y opciones. La diferencia entre Juan y Ana no es la suerte, ni siquiera los ingresos iniciales, es la mentalidad. Juan repite el modelo de padre pobre, donde el dinero manda y las deudas lo aprisionan. Ana sigue el modelo del padre rico, donde el dinero se multiplica, porque ella lo hace trabajar. Esa comparación muestra que la educación financiera no es opcional, es la línea que separa la dependencia de la libertad. El libro no pide que renuncies mañana a tu trabajo, ni que arriesgues todo en una inversión sin sentido. Lo que enseña es a comenzar con pasos pequeños, ahorrar de manera inteligente, diferenciar entre lo que es un activo y lo que es un pasivo. Dejar de comprar para aparentar, invertir en tu conocimiento y atreverte a probar nuevas formas de generar ingresos. La libertad financiera no se construye de un día para otro, pero se empieza el día que decides dejar de pensar como empleado y comienzas a pensar como dueño. Te doy un ejemplo real que refleja la mentalidad del padre rico, es el del Ray Kroc, el hombre que convirtió McDonald's en una de las cadenas más grandes del mundo. La mayoría cree que su riqueza vino de vender hamburguesas, pero la realidad es otra. En una reunión con estudiantes, alguien le preguntó, ¿en qué negocio está usted? Todos rieron porque parecía obvio, hamburguesas. Pero Kroc respondió, estoy en el negocio de los bienes raíces. Lo que Kroc entendió y que pocos comprenden
es que las hamburguesas eran solo un medio. Su verdadero plan fue comprar los terrenos donde se construían los restaurantes y después alquilarlos a los franquiciados. Así no solo ganaba por la venta de comidas, sino que construía un portafolio de propiedades que le aseguraban ingresos constantes. Mientras los hermanos McDonald's se enfocaban en la operación diaria, en cocinar más rápido, Kroc pensaba como padre rico en activos que generan dinero sin necesidad de estar su presencia diaria. Los hermanos McDonald's, a pesar de tener una idea brillante y un negocio exitoso, pensaban como padre pobre. Trabajaban más duro, perfeccionaban el producto y estaban atrapados en la rutina operativa. Ray Kroc, en cambio, pensaba como el padre rico. Entendía que el verdadero poder estaba en controlar activos. Al final, McDonald's no se convirtió en el imperio de la comida rápida por la hamburguesa, sino por la estrategia financiera detrás de los bienes raíces. Esta historia muestra cómo dos mentalidades distintas aplicadas al mismo negocio llevan a resultados completamente diferentes. Los hermanos McDonald's crearon un empleo para sí mismos, mientras que Ray Kroc creó un sistema que trabajaba para él. Esa es exactamente la diferencia entre el padre pobre y el padre rico. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con visión. No se trata de correr en un círculo para mantener un negocio vivo, sino de construir un sistema que se mantenga y crezca incluso sin ti. Te voy a contar una historia. Hace unos años conocí la historia de Marta, una maestra de primaria que llevaba más de 20 años trabajando en un colegio público. Como muchos, ella creía que su pensión sería suficiente para vivir tranquila. Pero cuando revisó sus números, se dio cuenta de que apenas le alcanzaría para cubrir los gastos básicos. Marta no tenía deudas grandes, pero tampoco tenía ahorros ni inversiones. Era el claro ejemplo del modelo del padre pobre: estabilidad aparente, pero sin libertad real. Un día, una amiga le habló sobre cómo funcionaban los locales en arriendo dentro de su barrio. Marta, con los pocos ahorros que tenía, decidió arriesgarse y compró un pequeño espacio que después arrendó para una papelería. Al principio le dio miedo, porque era todo lo que había ahorrado en años, pero esa decisión cambió su vida. Ese ingreso extra le permitió ahorrar más, y al poco tiempo compró otro local pequeño. A los 5 años de esa primera inversión, Marta ya tenía 3 rentas, que juntas superaban lo que iba a recibir de pensión. Lo más interesante es que Marta nunca se hizo millonaria, ni salió en los periódicos, pero logró algo mucho más valioso: dejar de depender solo de su salario. Ella entendió la lección del padre rico. No se trata de cuánto ganes, sino de cómo haces que ese dinero se mueva. Sus colegas seguían confiando únicamente en la pensión, pero ella había creado un sistema que le daba tranquilidad. No trabajaba más horas, no tenía un cargo más alto, simplemente había cambiado su forma de pensar. El caso de Marta muestra que la mentalidad de padre rico no es exclusiva de empresarios gigantes, ni de personas con grandes capitales. Cualquiera puede aplicarla empezando con poco. La diferencia está en la decisión: usar el dinero para pasivos o usarlo para activos. Marta eligió activos y eso le permitió tener libertad, algo que muchos con salarios más altos nunca lograron. Esta historia conecta con todos nosotros porque nos recuerda que la riqueza no depende de dónde vienes ni de cuánto ganas hoy, sino de cómo piensas y qué decisiones tomas con lo que tienes. No necesitas millones para empezar, necesitas mentalidad. Y esa es la esencia de padre rico, hijo rico. Dejar de vivir con miedo, salir de la rutina y comenzar a construir libertad desde ahora. Y ahora quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Quieres pasar toda tu vida trabajando para pagar cuentas o quieres usar tu trabajo como una herramienta para construir libertad? Porque la verdad es esta: nadie va a llegar a rescatarte, ni el gobierno, ni tu jefe, ni tu familia. La única persona que puede cambiar tu destino eres tú. Y si este video te gustó, suscríbete a mi canal para más contenido. Y déjame en los comentarios: ¿qué activo puedo crear hoy, aunque sea pequeño? ¿Qué decisión me acerca a la libertad en lugar de alejarme de ella? Porque si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer?
y nos vemos en una próxima.